Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Chef Roger y el día de hoy les voy a presentar a mi ayudante. Hola, ¿qué tal? Yo también soy el Chef Roger y hoy haremos un pastel imposible. Así es, un chocoflan o pastel imposible, que no tiene nada de imposible, es tan imposible como tener a dos Chef Rogers aquí. Este pastel tiene algunas características especiales. Una de ellas es que nuestra mezcla de flan y nuestra mezcla de pastel se va a separar sola. Yo les explico. Esto se debe a que las dos mezclas tienen diferentes densidades. La mezcla del flan es más pesada, por lo tanto tiende a bajar, mientras que la del pastel de chocolate es esponjosa y suave y tiende a subir. Aquí un punto importante es nuestro método de cocción. Tiene que ser a baño María. Lo mejor de esto es que lo podemos cocer en nuestra estufa o en nuestro horno. En ambos casos tenemos que tener dos recipientes, uno más grande que es donde pondremos nuestra agua y uno chico que es donde pondremos nuestro pastel. Nuestro molde tenemos que llenarlo a 3/4 partes de agua para que no le caiga agua a nuestro pastel. Este método es el método de cocción de un flan. Para hacerlo en el horno lo vamos a precalentar a 180 grados y lo vamos a dejar durante 1 hora. A partir de ahí lo vamos a estar checando cada 10 minutos para ver si ya se coció y no se nos pase. Para hacerlo en nuestra estufa tenemos que ponerlo en nuestro recipiente con agua a flama baja y contaremos 1 hora a partir de que empiece a hervir. Este tiene que estar bien tapado. Si les gusta el video y la receta, recuerden darle like, comenten, compartan y suscríbanse al canal. Abajo les dejo el link de Al Sabor de Roger, donde encontrarán más recetas, tips y trucos de cocina. También mándenme sus fotos. Ahora sí, comenzamos. Para hacer nuestro pan vamos a usar un paquete de harina preparada para hacer pastel de chocolate, 3 piezas de huevo, 1/3 de taza de aceite, 1,4 taza de agua, un poco de cajeta, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de harina para nuestro molde. Lo primero que haremos será mezclar nuestros ingredientes para hacer nuestro pastel de chocolate. Agregamos nuestra harina, nuestra agua, el aceite y nuestros 3 huevos. Ahora mezclaremos. Mezclamos bien hasta deshacer nuestros grumos. Para nuestro flan vamos a usar 6 piezas de huevo, 1 cucharada de vainilla, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de leche condensada. Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes para nuestro flan, que son nuestros 6 huevos. Agregamos nuestra cucharada de vainilla y nuestra leche condensada y la leche evaporada. Y ahora vamos a licuar todo esto. Recuerden que tiene que estar bien licuado. Ahora vamos a engrasar nuestros moldes. Ahora pondremos harina en las orillas solamente. Y en la parte de abajo de nuestro molde lo vamos a cubrir de cajeta. Simplemente para cubrir bien nuestro fondo. Ahora sí agregamos nuestra mezcla. Como mi molde no es muy grande, no la voy a usar toda. Los voy a llenar a la mitad. Si su molde es lo suficientemente grande, pongan toda su mezcla. Ahora pondremos nuestra mezcla de flan. No importa si se nos revuelve la mezcla o no. Antes de ponerla a cocer, la voy a dejar reposar
una media hora aproximadamente, en lo que nuestras mezclas se separan. Recuerden que para cocer es a baño María y tiene que estar sumergido nuestro molde 3/4 partes. Ponemos a hervir y tapamos. Cuando empiece a hervir nuestra agua comenzamos a contar, tiene que estar a flama media. Llevamos 45 minutos y vamos a checar si nuestro flan ya está. Hay que tomar en cuenta que estos flanes son chicos, es del tamaño de una flanera, y la forma de saber si ya está es la clásica para cualquier pastel. Vamos a insertar un palillo y si sale limpio quiere decir que ya está. En este caso ya está, estuvo 45 minutos a baño María a fuego medio y tapado. Veamos el mediano, tratamos de hacerlo siempre al centro porque es el área donde menos cocción tendrá, y si ya se coció ahí, todo lo demás ya está. Después de una hora vamos a ver cómo está nuestro flan. Recuerden usar la técnica del palillo. Antes de desmoldar tendremos que dejar enfriar bien nuestro chocoflan, ya que si no se nos va a desarmar. Así es como nos queda nuestro chocoflan. Ahora sí vamos a desmoldar. Pasaremos un cuchillo por toda la orilla. Debemos de llegar hasta el fondo. A mí me gusta emparejarlo un poco para que quede derechito. Ahora ponemos nuestro recipiente donde lo colocaremos boca arriba y con un movimiento rápido lo vamos a voltear. No necesitamos hacer nada, simplemente vamos a quitar nuestro molde y solito se va a desprender. Nuestro imposible, ¿eh? ¿Qué pinta tiene? Ahora vamos a ver cómo queda por dentro. Vean nada más. ¡Qué postrezazo!